usando y voy a usar estas próximas semanas la vida de José. José es un muchacho que encontramos en el Antiguo Testamento. Él es el hijo penúltimo de Jacob. Y Jacob tenía 12 hijos, de ahí salen las 12 tribus de Israel. Y José era, como acabo de mencionar, el penúltimo. Y es un muchacho que nos enseña y nos muestra muchas cosas de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y eso es lo que es la palabra del Señor. Aprendemos lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y los pozos de la vida es un mensaje porque cada uno de nosotros en algún momento nos hemos sentido vacíos, nos hemos sentido secos, nos hemos sentido que estamos en una situación donde pensamos que no podemos salir. Pensamos que no hay salida de esto, caí aquí, me tiraron acá, estoy en esta situación y no sé cómo voy a salir de esta situación. ¿Alguien se ha sentido de esa manera en algún momento de la vida? ¿O solo yo? Han habido momentos donde hay pozos en mi vida, cisternas, en inglés son wells, water wells, donde están secas, estos pozos están secos, estas cisternas están secas. Y en esta mañana y en las próximas semanas quiero usar a José como un ejemplo para nuestra vida de cómo seguir los procesos de Dios. Y esas son palabras que a la gente no le gusta: proceso, pozo, transición, desiertos, pero son términos bíblicos que nos ayudan a salir de esos momentos en nuestra vida. En una ocasión había un hombre que está caminando y le da por cruzar la ciudad y quería cruzar por un cementerio. Y mientras está cruzando de noche, imagínate cruzar de noche por un cementerio, él cae en una fosa. Y hizo todo lo que él podía hacer. Era de noche, estaba asustado, oscuro, está en ese hueco que se usa para enterrar a las personas que están muertas. Y hizo todo lo que él podía. He was jalando, tratando, brincando, saltando. Y hizo todo lo que él podía hacer para salir de ese hueco. Y al fin rehusó y se sentó en una esquina a las 12 de la noche en esa fosa. También hay un segundo señor que está caminando por el cementerio y no se da cuenta del hueco de la fosa y cae adentro. Y igual empieza a brincar, a saltar, a rasguñar y tratar de brincar. Y es la 1 de la mañana, es oscuro, no se puede ver nada, no escucha a nadie, está gritando, nadie le está contestando. Y por allá escucha una voz que le dice: no hay forma de salir de aquí. El tipo brincó más alto en toda su vida y salió del pozo, salió de la fosa, se asustó tanto que salió brincando de ahí. Pudo salir. ¿Qué podemos abrir? Con la motivación correcta puedes salir de cualquier situación en que te encuentras. Estamos acá. Y José en el capítulo 37 nos habla de este muchacho y su familia. Quiero concentrarme más en los versos del 12 al 24. No tengo los versos en la pantalla, pero quiero que escuchen. Génesis capítulo 37 del 1 al 5 dice lo siguiente. Voy a comenzar en el verso 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Somos una iglesia para la familia, somos una iglesia de familia. No somos una iglesia perfecta porque no hay ninguna familia perfecta, no hay ninguna iglesia perfecta. De hecho, esta iglesia estaba perfecta hasta el día que yo llegué y se dañaron las cosas. Anyways, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es una forma bien Reina Valera de decirle que él era un chismoso. ¿Okay? Le contaba a su papá todo lo que hacían sus hermanos. Pero el verso 3 dice lo siguiente: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica
de diversos colores. Le hizo un manto, un robe, le hizo un saco de diversos colores. Y esto nos habla de favor, nos habla de gracia, de amor del padre. El papá amaba a este muchacho. Él era el más pequeño, uno de los más pequeños, y él amaba. Pero el verso 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Los padres que tienen más que 3 o 4 hermanos, mira, no le mienten a estos muchachos diciéndole: no, yo los amo a todos iguales. ¿Cómo ve? Sí se aman a todos, yo. Pero mire lo que dice acá. Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Génesis 37, verso 4. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Tú has conocido personas que cuando tú empiezas a hablar con ellos se les sube el nivel de voz, se les sube la sangre? Porque uno dice: pero ¿cómo puede ser esta? Anyways. Pero José, digan conmigo José. José era un soñador. Y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y esta es una relación familiar. Este muchacho era un soñador. Y yo reto y animo a las personas a que todos seamos soñadores, porque una cosa es ser, wow, tenemos que ser soñadores, y otra cosa es, wow, este es un soñador, yo no sé para dónde va este. Estás más preocupado por las cosas celestiales que tener sus pies aquí en la tierra. A veces hay personas que no son realistas, que son más soñadores. Pero este soñador tenía propósito, este soñador tenía un destino, este soñador tenía el favor y la gracia de Dios sobre su vida, y el Señor lo procesó hasta el punto donde él vio sus sueños realizados. ¿Cuáles eran esos sueños? Él tuvo una visión, y muchos a lo mejor conocen la historia. Simplemente le estoy contando algo que ya conocen, o posiblemente nunca ha escuchado esta historia de este muchacho. Él tuvo una visión. El Señor le mostró que un día el sol, la luna, las estrellas iban a darle pleitesía, iban a venir y rendirse a sus pies. Y había otra visión donde unos manojos de trigo iban a doblegar, y él lo interpretó como que mi familia va a venir y me va a adorar, porque, o van a servirme, porque yo voy a ser una persona con mucho éxito. Esos eran los sueños que él tenía. Pero lamentablemente más adelante, por el odio que tenían sus hermanos hacia él, lo lanzan a un pozo. Y ahorita vamos a leer un poco de eso. Pero todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida, en un momento seco, en una cisterna, en un pozo, en una fosa, y lo estoy usando de una manera figurativa. Nos ponemos tristes, deprimidos, nos divorciamos, nos separamos, pasamos una bancarrota, nos dieron malas noticias, estamos pasando por un momento difícil, o nos despidieron, no sé cómo va a entrar el trabajo, no sé cómo va a entrar el dinero, cómo voy a pagar la casa, cómo voy a pagar el carro, cómo voy a pagar los estudios de mis hijos, y nos encontramos en un pozo. Y todos pasaremos por momentos en los que nos sentimos que estamos en esa cisterna, en ese pozo, y pensamos que nunca vamos a salir. Y es posible que no estemos seguros de cómo entramos a ese pozo. Yo no sé si te has preguntado en algún momento, digo, Dios Señor, pero ¿cómo fui que llegué acá? Si hice todo bien, hice todo correcto, yo no le hice mal a nadie, y me encuentro en esta situación. ¿Cuántos le han pasado eso? Y a veces nos preguntamos, ¿cómo entramos en ese pozo? Y menos aún, ¿cómo voy a salir de esta situación? Y a veces son las pruebas del Señor que Él permite que ocurran en nuestra vida. Cuando uno no pasa primer grado, te van a dejar ahí. Pero si uno pasa el examen de primer grado, te pasan a segundo. Si uno pasa el examen o la prueba de segundo grado, te pasan a tercero. Si pasas high school, terminas high school, pasa y te llevan a la universidad, o pasa. Pero nosotros no avanzaremos hacia nuestro destino a menos que salgamos del pozo. Del pozo de la desesperación, del pozo de la tristeza, del pozo de la mala actitud, del pozo del ay de mí, de la conmiseración. Por eso no avanzaremos hacia nuestro destino a menos que salgamos del pozo. Ahora, ¿qué pudo haber causado
en el caso de José que terminara en un pozo? ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros para poder salir de nuestros pozos? ¿O qué lecciones tendría que aprender José antes de poder salir? Porque en esta vida todo es una lección, no es un castigo. Es una forma de ver las cosas. A veces pensamos que Dios nos está castigando, que está pasando tal y tal cosa. Dios permite ciertas cosas y muchas veces está permitiendo que pasemos por estas pruebas porque Él tiene algo, digan conmigo, algo mejor. Muchas veces nos conformamos con cosas buenas cuando Él tiene algo mejor para nuestra vida. Pero si no pasamos la prueba, nos vamos a quedar en esas cosas en vez de ser promovidos a las cosas mejores que Dios tiene para nosotros. Así que al igual que José, es importante que entendamos las lecciones de la prueba, del examen, del proceso del hoyo, del hueco, de la cisterna, para que podamos entender, para pasar la prueba y seguir, y voy a usar este término, seguir al próximo nivel. El próximo nivel de José era que lo sacaron del pozo, porque eventualmente él salió del pozo y cayó como esclavo en casa de Potifar. Y eso no suena como buena noticia, pero es mucho mejor, porque siendo esclavo lo estaba poniendo un poco más cerca a su destino. Pero cuenta la historia del 12 al 24 de cómo los hermanos de él estaban apacentando y la forma en que su padre le dice un día: vaya y vea lo que están haciendo sus hermanos, vayan y regrese y cuéntame. Yo me imagino en la mente de José, él está pensando: bueno, ya empezó el llamado, ya empezó lo que Dios quería hacer conmigo, porque tuve este sueño, soy un soñador, ahora mi papá me está enviando a supervisar a mis hermanos. Ya estoy empezando a reinar o esto o lo otro. Y dice aquí en el verso 14, dice: Israel, capítulo 37, verso 14, dice: e Israel, oh Jacob, le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando, escuche bien, verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara de ellos, conspiraron contra él para matarle. No para caerle encima, para matarle. Verso 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. O sea, lo decían como con un desprecio. Ahora pues, verso 20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, en un pozo, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén es el hermano mayor, el primogénito, el mayor de todos los 12. Rubén es un tipo de Jesucristo, porque lo salvó en este momento. Dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la fosa, la cisterna, el pozo. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Esto me llama tanto la atención, porque vemos como José se le había entregado algo. Se le entregó this robe, este gabán, no este gabán, porque este es blanco, esto no tiene colores, pero le entregaron un gabán que se veía de lejos. De hecho, era tan brillante que cuando sus hermanos lo vieron de lejos, vieron el traje y dijeron: mira, allá viene el soñador. Y me interesa su forma de responder a su hermano menor. ¿Qué hizo José para que lo trataran de esa manera? Él era el favorito de su padre. Él tiene ese saco, esa túnica de multicolores. Eso era el favor del padre, el favor, la misericordia que estaba sobre su vida. Y lo podemos decir de esta manera: tú y yo somos los hijos del Padre.
tú y yo somos sus hijos, sus hijas, y la gracia de Dios está sobre nuestra vida, el favor de Dios está sobre nuestra vida, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, el Señor nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha protegido de tantas cosas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Por qué? Porque tú eres el favorecido, la favorecida de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de la forma que nos comportamos, de la forma que transmitimos la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Porque a este muchacho tenía el favor y la gracia, la gente veía el traje que tenía, pero sin embargo sus hermanos lo odiaban hasta el punto de matarlo. Y la bendición de Dios que estaba sobre la vida de él, en vez de hacerlo más humilde, lo que hizo fue hacerlo un hombre orgulloso. Y el orgullo, amados, que es la primera cosa, el primer punto, el orgullo nos puede mandar al pozo cuando menos lo esperamos. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que estamos caminando en orgullo, pero tenemos que revisar el corazón. Para José todo parecía ir bien hasta ese momento. Estaba en una misión para informar a sus hermanos. Su padre le había enviado, incluso lo vistió hermoso con ese hermoso abrigo que lo marcaba como hijo favorito, como el hijo favorecido, como el hijo predilecto del padre. Pero antes que supiera lo que estaba sucediendo, se encontró en el pozo. Lo arrojaron al pozo. Todos nosotros hemos estado en un pozo o vamos a caer en un pozo en algún momento de nuestras vidas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿nos vamos a quedar en ese hoyo para siempre? ¿O vamos a pasar la prueba del pozo y avanzar hacia nuestro próximo destino? Mira a la persona que está a su lado, dígale: Dios tiene más para ti, pero hay que aprender la lección ahora. Hay que salir del pozo. Tenemos que preguntarnos, o te digo, ¿por qué te encuentras en el pozo en este día? A lo mejor te encuentras en el pozo de la desesperación. A lo mejor te encuentras en el pozo del desánimo. A lo mejor te encuentras en el pozo de la depresión. A lo mejor te encuentras en el pozo de, póngale el nombre, porque algún problema, algún tipo de situación. Pero también tenemos que entender que muchas veces los pozos son parte de la vida. Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción. En este mundo vamos a tener problemas. En este mundo no todo va a ser color de rosa. En este mundo no todo va a ser perfecto. Van a haber momentos difíciles, pero no es tanto los momentos difíciles, sino cómo vamos a enfrentar esos momentos difíciles. Y eso sí está en nuestras manos. ¿Alguien puede decir amén? El problema es que en tiempos difíciles, en tiempos de pozos, en tiempos de sequía, en tiempos de procesos, en tiempos de pozo, desierto, proceso, es el mismo perro, pero es un collar diferente. Pero en tiempos difíciles es mucho más fácil culpar a los demás que mirar en el espejo y darse cuenta que es mi culpa. Que yo estoy aquí porque fue mi culpa. Yo estoy en esta situación porque fue mi culpa. Es algo que estamos aquí. Si estamos pasando por un momento difícil, vuelvo a repetirlo, es más fácil culpar nuestros problemas o nuestras fallas a nuestros padres, a nuestro cónyuge. ¿Se acuerda Adán cuando él cayó? Adán, ¿dónde estás? Estoy acá, tenía miedo porque estaba desnudo. ¿Y se acuerda la queja? Esta mujer que tú me has dado. Siempre queremos echarle la culpa a alguien cuando estamos pasando por un momento difícil. Y escuche bien, a lo mejor fueron sus padres, a lo mejor fue su cónyuge, a lo mejor fueron sus hijos, a lo mejor fue un pastor, a lo mejor incluso fue el gobierno, a lo mejor fue tu jefe. Pero deje de echarle la culpa a todo el mundo y responsabilízate por tus decisiones. Mira, si tú tienes 48 años y todavía te estás quejando que mami te dejó caer cuando tú tenías 2 años, I'm sorry, get over it. Ya supéralo. Mira a la persona que está sola, diga, supéralo. Get over it. Porque nunca saldrás hasta que dejes de culpar a otras personas por las dificultades que encuentras en la vida.
Deje echarle la culpa a todo el mundo. Look in the mirror. Porque nunca va a salir de ese sentimiento, nunca va a salir de ese pozo, nunca va a salir de la fosa, nunca va a salir de la depresión, nunca va a salir de la tristeza, nunca va a salir. Hay gente que le encanta la quejabanza, si puedo usar ese término. El ay de mí, la conmiseración. Ay, nadie me llama y yo estoy triste y yo estoy pasando por esto, pero tú no entiendes que el pastor no me visitó, el pastor me pasó por el lado y vestido con ese traje blanco. José tenía una actitud de orgullo. ¿Estamos acá? Eso es lo que yo veo. Él tenía una actitud de orgullo. Porque él reconoció, papi me dio este saco, papi me dio esta túnica, papi me dio este talento, papi me dio esta oportunidad, papi me dio esto, papi me dio lo otro. Y estoy seguro de que a José le encantaba ese abrigo, le encantaba esa túnica. Y lo usaba donde quería que fuera, donde quiera que fuera. Y su padre se lo había dado como muestra de su favor, por lo que es entendible que el abrigo fuera especial para él. Se lo mostraba a todo el mundo. Mira lo que me dio papi. Tú sabes, mi papá me dio esto. Ustedes no tienen uno como el mío. My dad, sí, Jacob, a.k.a. Israel. Mi papá, el dueño de todo. Y sus hermanos estaban hasta aquí, con la actitud. Pero muchos de nosotros hacemos lo mismo. Mira la mujer con quien yo ando. Mira este macho que el Señor trajo a mi vida. Mira mis hijos, esto, lo otro. Mira la casa donde yo vivo, mira el carro que yo ando, mira el trabajo que yo tengo, mira el negocio que yo tengo, mire la cartera MK, que no la compré en el Magic Kingdom, sino que es Michael Kors. Cuando nos encontramos en un pozo, tenemos que mirarnos bien a nosotros mismos. Necesitamos considerar que nosotros somos el problema y que somos la razón por la cual estamos en esta situación, en ese pozo, en esa tristeza. Y es cierto, tenemos que entender algo. Los hermanos de José eran los envidiosos. They were haters. Lo odiaban. Sí, ellos tenían un problema de envidia. Digan conmigo envidia. Porque hay los envidiosos. Pero José también tenía un problema, y su problema era ese orgullo. Él tenía esa túnica, se lo mostraba a todo el mundo, hablaba de su túnica, le mostraba, andaba. La fuente de sus problemas estaba, ¿saben dónde? Dentro de su propio corazón. Y José se enorgulleció del regalo que le dio su padre y lo mostraba cada vez que él podía. Empezó a encontrar su identidad en el regalo, en el don, en el talento, en lo material que su padre le había dado, y se empezó a identificar como yo soy el hijo favorito. Y como cristianos tenemos que entender que a veces sí somos bendecidos, somos cabeza y no somos cola, y el Señor nos bendice todo lugar, que todo lugar donde pisare la planta de nuestro pie nosotros lo vamos a conquistar y somos hijos de rey, esto, lo otro. Pero tenemos que tener cuidado de que el orgullo los controle. Porque podemos quedar atrapados en los talentos, en los dones, en las cosas que Dios nos ha dado, y podemos encontrar nuestra identidad en esas cosas. Yo soy alguien porque soy un ministro. Yo soy alguien porque soy un salmista. Yo soy alguien porque soy un músico. Yo soy alguien porque tengo una posición en la iglesia. Yo soy alguien porque soy dueño de un negocio. Yo soy alguien porque yo soy un gerente. Yo soy alguien. No, tú eres simplemente un hijo y una hija de Dios, y ahí tienen que encontrar tu identidad. Tú no eres lo que haces. Tú tienes que ser en Cristo. Y de ahí extraes tu identidad. Porque te pueden quitar la casa y sigues siendo hijo de Dios. Te pueden quitar el trabajo, pero sigues siendo hijo de Dios. Te puedes enfermar y sigues siendo hijo de Dios. Porque tu identidad no está en lo que haces, en lo que eres.
un hijo, una hija de Dios. Estamos acá. Y el problema es que muchos nos empezamos a extraer nuestra identidad en lo que estamos haciendo, en lo que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos eso nos volvemos unos orgullosos. Y especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Let me just leave it there. Ahora, cuando Dios nos da talentos, cuando Dios nos da cosas, cuando Dios da talentos, dones, cuando nos da oportunidades, Dios no los quita. Dios no los retira. La Biblia nos dice que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. ¿Estamos acá? Una versión dice que son sin arrepentimiento. Eso significa que Dios no quita, no retira los dones que Él nos da, pero podemos perderlos nosotros mismos si caminamos en orgullo. ¿Cuántas personas tienen un don, un talento de Dios, pero no lo están usando, no lo pueden usar porque han andado en soberbia? Póngate a pensar, mire, fulano de tal, tremendo predicador. Mire, fulano de tal es tremendo empresario. Mire, fulano de tal es tremendo cantante o esto o lo otro, pero no están usando su talento. Cuando te encuentras en una fosa, en un pozo, puedes sentir que todo está perdido, pero ha sido tu orgullo que lo llevó ahí. Por eso ahí tenemos que examinar nuestro corazón y ser reales con nosotros, porque son asuntos en el corazón. Y la palabra nos enseña y nos dice que antes de la caída está el orgullo. Pride comes before a fall. Y también te quiero hablar sobre cuando uno está en un pozo, cuando uno está pasando por estos momentos de sequía. When you're going through these things, cuando uno está pasando por eso, hay mentiras que el diablo viene y te empieza a decir. Y si no tiene discernimiento, vas a empezar a creer las mentiras del diablo. Porque cuando uno está en ese momento de debilidad, uno se siente débil. Yo dije la semana pasada que cuando Satanás vino a tentar a Jesús, no fue al comienzo de los 40 días en el desierto, fue al final. A los 40 días cuando tenía hambre, cuando estaba débil, cuando estaba vulnerable, fue cuando vino a tentarlo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Citar la palabra. ¿Estamos acá? Por eso las mentiras del enemigo te atacan en el pozo. Mentiras de acusación, mentiras de desánimo, mentiras de desesperanza, incluso evidencia inventada. Por eso, si crees las mentiras del acusador, podrías quedarte en el pozo indefinidamente. Una mentira que sigues escuchando y sigues escuchando y sigues escuchando, sigues escuchando, eventualmente para ti se va a convertir en una verdad. Y te vas a quedar ahí. Pero ¿sabe qué? Si quieres salir de ese pozo, si quieres salir de esa situación, vas a tener que aprender a discernir las mentiras del enemigo y resistirlas con la verdad. Y lo que debemos de tener presente para vencer las mentiras del abismo, del mismo infierno, es que el enemigo siempre te va a acusar, porque él es el acusar de los hermanos. Él siempre te va a acusar, él siempre va a decir: pero ¿usted qué hace aquí en la iglesia? ¿Usted es un ladrón? ¿Usted es un engañador? ¿Usted es un estafador? ¿Usted qué hace ahí metido entre esa gente buena? ¿Usted qué hace? Mire, la semana pasada te acostaste con 3 o 4. La semana pasada te metiste 2 agujas. La semana antepasada te metiste 4 líneas de coca por la nariz. ¿Y usted qué hace aquí en la iglesia? Ese es el acusador. Estamos acá. Por eso tenemos que entender que Él es el acusador. Y el Espíritu Santo no te condena, el Espíritu Santo no te acusa, el Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo no te va a condenar. ¿Estamos acá? El Espíritu Santo lo que trae en inglés es conviction, te trae, te redarguye, y uno siente una convicción de decir: sabe que no, yo tengo que acercarme más a Dios, porque el diablo siempre te va a acusar para que te alejes de Él, pero el Espíritu Santo va a mostrarte cosas para que tú te acerques más a Dios. Por eso la convicción del Espíritu siempre ofrece, digan conmigo, esperanza. Come on, digan conmigo, hay esperanza. Digan conmigo, hay esperanza en Cristo. Porque el Espíritu Santo siempre te ofrece esperanza. La convicción dice, esto es lo que dice: hiciste algo mal,
pecaste, cometiste malas decisiones, pero si te arrepientes, lo corregiré y te ayudaré a superarlo. ¿Sabes lo que significa eso? Si te encuentras en un pozo, el Señor te va a sacar de ese pozo. Y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Pero la cosa es que a veces se fabrican mentiras y hay mentiras fabricadas. Pero Pastor Alfonso, ¿qué significa eso? Ve, el enemigo es muy engañoso y no solo te dirá una mentira, sino que también fabricará pruebas para respaldar sus mentiras. Eso fue lo que hizo con José. Los hermanos, vayan al verso 31. Dice aquí la palabra. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José, se la quitaron, mataron un cordero, agarraron la sangre del cabrito, de las cabras, tiñeron la túnica con sangre, la enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y le dijeron, miren lo que dice, y dijeron: esto hemos hallado, encontramos esto. No le dijeron que era de José. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. No le dijeron: esto parece de José. Sí. Y su mismo padre se convenció él mismo: ah, no, un animal lo mató, un animal lo destrozó, un animal despedazó a mi hijo, porque ahí está la prueba. Y así es el enemigo. Porque los hermanos no le dijeron a su padre: José había sido devorado por animales salvajes. En cambio, ellos crearon una evidencia falsa y luego le hicieron a su padre una pregunta engañosa. Mire, están hablando de ti. No, mentira. No, mire, te voy a enviar una foto. Ve cuando estaban hablando. Miren Facebook, miren lo que postearon. ¿Vio el post? Es que están hablando de ti. Vaya a YouTube. Ve al servicio de es que están hablando de ti. Wow, mire, de verdad, mira, ahí está la evidencia. Ahí está el post. Están hablando de mí. Y el enemigo empieza ahí. ¿Viste? ¿Para qué sigues ahí? ¿Para qué sigue ahí? ¿No ve lo que postearon? ¿No vio el video? ¿No escuchó lo que dijeron de ti? Y el enemigo sigue trabajando de esta manera. Estamos acá. Pero escucha esto: la evidencia fabricada no es la verdad, y por ende necesitas tener discernimiento. Digan conmigo: discernimiento. Por eso tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, para que cuando vengan situaciones tienen que discernir que si este es el enemigo que quiere tocar tus botones para que tú explote, para que dañe una situación, para que dañe una relación, para que te saque de la iglesia, o tienen que discernir: no, espera, esto es un ataque del diablo. Y lo que Dios quiere es la unión del cuerpo, paz en el cuerpo, el vínculo de la paz. Estamos acá, profeta. Right. Por eso, si quieres vencer las mentiras del infierno, tienes que aprender a concentrarte en lo que Dios ha dicho de tu vida. Y cuando estés en ese pozo, debes recordar que nada es demasiado difícil para Dios. Sin importar la evidencia que el enemigo puede presentar, si el Señor en un segundo, Él puede cambiar la situación. Él te puede sacar de esa situación. Él te puede sacar de esa bancarrota. Él puede sacarte de ese cargo. Él puede sacarte de lo que están haciendo. Mire, hace como 2 semanas se me acercó unos hermanos que tenían una situación que ellos pensaban que eso no se iba a resolver. El Señor les dio una palabra y corrieron a mí y me dijeron: pastor, se resolvió. Lo que parecía imposible, lo que parecía que no iba a poder suceder, ocurrió, y el Señor se metió y somos libres. ¿Sabes lo que es eso? Ahora, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor permite que caigamos en el pozo? Sí, es porque somos orgullosos y caemos en el pozo, nuestras malas decisiones. Pero el propósito del pozo, ¿se acuerda de Jonás?
Porque a veces nos queremos escabillar, alejarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de nuestras responsabilidades. Dios nos pide hacer algo y no me gusta la presión, no me gusta, esto está muy difícil, esto está muy esto, lo otro, mejor me voy para otro lado, porque pensamos que la grama está más verde en otro lado. ¿Sabe dónde la grama es más verde? Donde le echa agua, donde le echa abono, donde la cuida, donde la corta, donde te encargas de ella. Porque todo se ve bonito al otro lado. Y Jonás pensaba que huyendo de su llamado que todo iba a estar bien. Pero Dios tiene su manera de siempre encaminarnos a nuestro llamado, a nuestro destino, a lo que Él ha puesto en a lo que quiere que nosotros hagamos. ¿Estamos acá? Y en Jonás capítulo 2 verso 1 y 2 dice: entonces oró Jonás. ¿De dónde? ¿De dónde? Y lo que me llama mucho la atención es que Jonás está en lo que podemos llamar la versión marítima de un pozo. Estaba en el vientre de un pez. Y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y él dijo: clamé a Jehová a causa de mi aflicción, y Él me respondió desde el vientre del Seol. Clamé y oíste mi voz. El Señor, cuando tú le clamas a Él, Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tu necesidad, Él va a escuchar tu oración, Él va a escuchar lo que le está pidiendo. Jonás se había escapado de los planes de Dios, no se había escapado de los planes de Dios, y como resultado Él terminó en ese pozo. Pero desde el fondo de ese pozo Jonás clamó a Dios, y el propósito, escuche esto, el propósito del pozo es llevarnos a un lugar que es tan bajo que no podemos salir de ahí sin clamar a Dios. Es un lugar donde no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Decirlo como la calle, tiene que tocar fondo, porque tocando fondo ahí va a alzar la mirada, va a levantar los brazos, va a decir: Señor, sácame de aquí, sácame de esta situación. Estoy cansado de estar cansado, estoy cansado de estar enfermo, estoy cansado de estar triste, estoy cansado de tener estos problemas, estoy cansado, Señor. Clamo a ti, Señor, sácame de esta situación. Y el Señor le oyó. Pero a veces no queremos hacer eso, no queremos clamar a Dios, queremos resolverlo nosotros mismos. Pero para Dios no es difícil sacarte de ese pozo. Y no importa cuántos pozos te encuentres, a lo mejor es una prueba con tus finanzas, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, en la iglesia, póngale el nombre. Pero la pregunta más importante no es si Dios puede sacarte del pozo. La pregunta que nos debemos hacer es si vas a clamar a Dios con humildad, o simplemente vas a seguir señalando, murmurando, quejándote. Yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con eso, y a mí no me gusta, y que yo sé, y yo no sé por qué se lo pusieron allá, y yo no sé por qué ella está haciendo esto, yo no sé por qué dice. Pues siga en tu pozo si vas a seguir haciendo eso. Sí, quédate ahí. The Lord has all the time in the world. El Señor tiene todo el tiempo en sus manos. Pero el día que tú el día que tú te des cuenta que ese jefe no es el problema, que el pastor no es el problema, que tu esposa no es el problema, que el calvo barrigón que tú llamas a tu esposa no es el problema, o el flaco sin dientes no es el problema, o esa mujer no es el problema, o tus vecinos no es el problema. Cuando dejes de echarle la culpa a la gente, cuando dejes de señalar, dejes de murmurar, dejes de quejarte, ya está listo para ir al próximo nivel. Y Dios tiene un plan para sacarte y llevarte a tu destino. ¿Alguien está acá? Por eso cuando yo no sé qué sucedió en el pozo, yo no estaba ahí con José, pero algo sucedió en el pozo, algo ocurrió ahí adentro. Por eso Dios siempre tiene un plan, y no importa en qué pozo nos encontramos, el Señor tiene un plan para sacarnos de ese pozo, de esa situación. Pero algo ocurre en nosotros cuando estamos en esos momentos. El Señor a lo mejor está podando, está cortando, está moldeando, formando
y tenemos que dejarnos porque Él es el alfarero. Él sabe lo que está haciendo y tiene que tener la confianza, la fe en el Señor, que Él sabe lo que está haciendo. Pero Alfonso, a mí todo está yendo bien para mí. Matter of fact, yo acabo de abrir esto, hacer esto, me dieron una promoción de esto, mis hijos están bien, esto y lo otro. Praise the Lord, amen. Qué bueno, me alegro que todo está yendo lo más de bien. Y ese tipo de enseñanza es cuando metemos las patas y tomemos malas decisiones, aprender la lección y salir del pozo lo antes posible. ¿Estamos acá? Déjame ir cerrando aquí. Yo mencioné cuando estamos leyendo las escrituras que Rubén, en el verso 22, Rubén es el hermano mayor, el primogénito de todos los hermanos. Y en el verso anterior a este, él dice, no lo matemos. Y Rubén les dijo, no derramen sangre. Esto es profético, no derramen sangre, porque eventualmente iba a venir Jesús a derramar su sangre por nosotros para liberarnos de la tristeza, de la depresión, de la enfermedad y, más importante, de nuestros pecados. Dice, échenlo en este pozo que está en el desierto y no le pongan la mano encima para librarlo de sus manos y traerlo de vuelta a su padre. Rubén quería que no muriera, pero que volviera a entrar en una relación con el Padre. Y ese corazón sigue. Cuando uno está apartado de Dios, cuando uno está apartado del Padre, el corazón del Padre, el corazón del Hijo es restaurar, reconciliar nosotros con nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor te trajo en esta mañana para recordarte de que tú eres importante, que aunque estés pasando por lo que estás pasando, Él quiere que tú te reconcilies con tu Padre. Él quiere que te conectes con tu Padre Celestial. Él quiere que te reconectes con Él. Y dice aquí, vuelvo a repetirlo, Él era un tipo del Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo primogénito de Dios, aquel en quien descansa el favor de Dios. Ahora, Jesús renunció a todos sus derechos y privilegios para que tú y yo pudiéramos convertirnos en hijos e hijas favorecidos de Dios Padre. Y en esta historia, cuando miramos a José, José también es un tipo de Cristo. José fue despojado de su manto de muchos colores. Jesús fue despojado de su túnica y los soldados apostaron para esa túnica. José fue vendido por 30 piezas de plata. Eso es Génesis 37:26. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. José fue traicionado por Judá. Jesús fue traicionado por Judas. Judá y Judas son la misma palabra en hebreo. Y cuando digo que Dios siempre quiere sacarte de tu pozo, Dios trajo unos mercaderes, unos merchants, unos empresarios, mercaderes, madianitas, que llevaron a José a Egipto. Jesús también lo llevaron a Egipto. José, cuando lo llevaron a Egipto, llevaban especias aromáticas, bálsamo y mirra. Cuando Nicodemo llevó el cuerpo de Cristo a la tumba, lo ungió con mirra y especias. José fue arrojado en un pozo y Dios lo sacó de ese pozo. Jesús estuvo en la tumba durante 3 días y luego Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Te puedo invitar sobre sus pies? El orgullo viene antes de una caída. Amados, tenemos que tener cuidado, que aunque somos favorecidos, aunque Dios nos ha bendecido, aunque Dios nos ha llamado hijos e hijas, tenemos que caminar como Jesús en humildad. Esa es la clave del éxito. Cuando uno se humilla, el Señor lo exalta. Y no estoy hablando de que uno tiene que venir y yo soy como un trapo de inmundicia y yo quiero ser pobre y esto. No. Humildad y reconociendo que tienes un Señor sobre tu vida y que tú no eres dueño de tu propia vida, sino que Él dio su vida por cada uno de nosotros, y todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él. Y en cualquier momento, por nuestras malas decisiones, Él puede permitir que lo perdamos todo
para que toquemos fondo, para que clamemos a Él, porque lo más importante para Dios no es tu éxito, no es tu restauración familiar, no es que tus hijos estén fuera de droga. Lo más importante para el Señor es la relación que tú tienes con Él, de estar tú a tú con Él. Y José, por su orgullo, terminó en el pozo. Pero ¿sabe qué? Jesús no hizo nada sino dar su vida por ti y por mí, porque nos amaba. Él se entregó por nosotros.